Monseñor San Óscar Arnulfo Romero, 1917-1980. Su fiesta se celebra el 24 de marzo. Santo, arzobispo, promotor de la justicia social y mártir. Nació el 15 de agosto del año 1917 en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en la República del Salvador. Era segundo de 8 hermanos, hijos del matrimonio formado por Santos Romero y Guadalupe Galdames. Fue bautizado el 11 de mayo de 1919 en la iglesia parroquial de su ciudad natal. Desde niño tuvo una salud muy frágil. En la escuela pública donde estudió, destacó en materias humanísticas más que en matemáticas. Desde su infancia practicó la oración nocturna y la veneración al Inmaculado Corazón de María. En el 1930, a la edad de 13 años, ingresó al seminario menor de la ciudad de San Miguel, que era dirigido por sacerdotes claretianos. Posteriormente, en el año 1937, ingresó en el seminario de San José de la Montaña de San Salvador. En ese mismo año viajó a Roma, donde continuó sus estudios de teología en la Universidad Pontificia Gregoriana. Vivió en el Colegio Pío Latinoamericano, casa que alberga a estudiantes de Latinoamérica, hasta que llegó a ser ordenado sacerdote el 4 de abril del año 1942 a la edad de 24 años. En Roma fue alumno de Monseñor Giovanni Battista Montini, futuro Papa Pablo VI. Regresó a El Salvador en el 1943, siendo ordenado párroco de la ciudad de Anamoros, en La Unión. Después fue enviado a la ciudad de San Miguel, donde sirvió como párroco en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz y como secretario del obispo diocesano Monseñor Miguel Ángel Machado. Posteriormente fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador en 1968. El 21 de abril de 1970, el Papa Pablo VI lo designó obispo auxiliar de San Salvador, recibiendo la consagración episcopal el 21 de junio de 1970 de manos del nuncio apostólico Girolamo Prigione. El 15 de octubre de 1974 fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María en el departamento de Usulután, sede que ocupó durante 2 años. El 3 de febrero del año 1977 fue nombrado por el Papa Pablo VI como arzobispo de San Salvador para suceder a Monseñor Luis Chávez y González. El 10 de febrero de 1977, en una entrevista que le realizó el periódico La Prensa, el arzobispo designado afirmó: el gobierno no debe tomar al sacerdote que se pronuncia por la justicia social
como un político o elemento subversivo, cuando éste está cumpliendo su misión en la política de bien común. Para la ocasión de su toma de posesión como arzobispo, El Salvador vivía una convulsión militar, política y social. El 20 de febrero, mientras la arquidiócesis se preparaba para la toma de posesión del nuevo arzobispo, el país celebraba las elecciones presidenciales. Luego de los comicios el 26 de febrero, el Consejo Central de Elecciones declaró vencedor al general Carlos Humberto Romero, candidato del Partido de Conciliación Nacional, en el poder desde 1962. Las fuerzas opositoras denunciaron un fraude electoral de grandes proporciones y convocaron a una concentración popular en la Plaza Libertad de San Salvador. El 28 de febrero, las fuerzas de seguridad gubernamentales disolvieron violentamente esta concentración popular y con un saldo de decenas de muertos y desaparecidos. Durante la semana anterior a la toma de posesión de Monseñor Romero como arzobispo, el gobierno del presidente Arturo Armando Molina arrestó y expulsó del territorio salvadoreño a los sacerdotes Bernard Soulville, norteamericano, y Willibord Dinoc, belga, miembros del clero arquidiocesano. 3 semanas antes, a finales de enero, había sido arrestado y expulsado del país el sacerdote colombiano Mario Bernal. El 22 de febrero, Romero tomó posición del cargo de arzobispo de San Salvador en una ceremonia sencilla celebrada en la capilla del Seminario Mayor de San José de la Montaña, a la que asistieron el nuncio apostólico Emmanuel Gerada y los demás obispos de El Salvador. Ese mismo día, el gobierno anunció que varios religiosos que se hallaban fuera del país, entre ellos el español Benigno Fernández, sacerdote jesuita, y el nicaragüense Juan Ramón Vega Mantilla, no debían regresar. El 5 de marzo, durante una asamblea especial de los obispos, se eligió a Romero como vicepresidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador y se preparó un comunicado para denunciar la persecución de la iglesia en el país. El 12 de marzo de ese mismo año 1977, el padre Rutilio Grande, sacerdote jesuita, amigo íntimo del santo Romero, fue asesinado en la ciudad de Aguilares junto a 2 campesinos. Grande llevaba 4 años al frente de la parroquia de Aguilares, donde había promovido la creación de comunidades eclesiales de base y la organización de los campesinos de la zona. El propio presidente de la República informó a Romero sobre la muerte de Grande, prometiendo una investigación sobre los hechos. El arzobispo reaccionó a este asesinato convocando a una misa única para mostrar la unidad de su clero. Esta misa se celebró el 20 de marzo en la Plaza Barrios de San Salvador. En el año 1978, el santo Romero cambió su predicación y pasó a defender los derechos de los desprotegidos. Monseñor denunció en sus homilías los atropellos contra los derechos de los campesinos, de los obreros, de sus sacerdotes y de todas las personas que recurrieran a él, en el contexto de violencia y represión militar que vivía el país. En sus homilías posteriores a la muerte de Rutilio Grande, recurrió sin temor a los textos de la Conferencia de Medellín y pidió una mayor justicia en la sociedad.
Durante los 3 años siguientes, sus homilías transmitidas por la radio diocesana denunciaban la violencia tanto del gobierno militar como de los grupos armados de izquierda. Señaló especialmente los hechos de violencia como los asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte y la desaparición forzada de personas cometida por los cuerpos de seguridad. En agosto de 1978 publicó una carta pastoral donde afirmaba el derecho del pueblo a la organización y al reclamo pacífico de sus derechos. En octubre del año siguiente, 1979, Romero recibió con cierta esperanza las promesas de la nueva administración de la Junta Revolucionaria de Gobierno, pero con el transcurso de las semanas volvió a denunciar nuevos hechos de represión realizados por los cuerpos de seguridad. El 2 de febrero de 1980, la Universidad Católica de Lovaina distinguió a Romero con el doctorado honoris causa como reconocimiento en su lucha en defensa de los derechos humanos. En ocasión de recibir este título honorífico, Romero pronunció un discurso considerado como testamento profético, del que recogemos el siguiente párrafo. Las mayorías pobres de nuestro país son reprimidas y oprimidas cotidianamente por las estructuras económicas y políticas de nuestro país. Entre nosotros siguen siendo verdad las terribles palabras de los profetas de Israel. Existen entre nosotros los que venden el justo por dinero y al pobre por un par de sandalias, los que amontonan violencia y despojo en sus palacios, los que aplastan a los pobres, los que hacen que se acerque a un reino de violencia acostados en camas de marfil, los que juntan casa con casa y anexionan campo a campo hasta ocupar todo el sitio y quedarse solos en el país. El día 9 de marzo de 1980, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, se encontró un portafolios de color negro colocado debajo del altar mayor. La persona que notó su presencia, identificada como el sacerdote Ramiro Jiménez, notificó inmediatamente a la extinta Policía Nacional. El detective Juan Francisco Alas, experto en explosivos de la Policía Nacional, desactivó la bomba. Esta estaba compuesta por un interruptor, un radiotransmisor conectado a 3 baterías de 1.5 voltios que activarían 2 detonadores eléctricos accionados por control remoto. La cantidad de explosivo era de 72 candelas de dinamita comercial. Según investigaciones, la bomba se accionaría en el momento que Monseñor Óscar Arnulfo Romero oficiaría una misa en memoria de Mario Zamora Rivas, siendo este ex procurador general y ex secretario general del Partido Demócrata Cristiano, asesinado el 23 de febrero de 1980 en su lugar de residencia. La gestión de la Fiscalía General de la República en ese entonces no hizo ninguna investigación formal del caso. El día 23 de marzo de 1980, un día antes de su muerte, Monseñor Romero hizo desde la catedral un enérgico llamamiento al ejército salvadoreño. En su homilía titulada La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, trascendente, que más tarde se conoció como homilía de fuego, en la que decía: yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos
y ante una orden de matar que dé un hombre, debe prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo, cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. El lunes 24 de marzo de 1980, por la mañana, estuve en un retiro organizado por el Opus Dei, un encuentro mensual de amigos sacerdotes dirigidos por Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. En ese día reflexionaron sobre el sacerdocio. Por la tarde del mismo día, aproximadamente a las 6:30, fue asesinado mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en la colonia de Miramonte de San Salvador. Un disparo hecho por un francotirador desde un auto con capota de color rojo impactó en el corazón del santo momentos antes de la consagración. Tenía 62 años. Los restos mortales descansan en la cripta de la Catedral Metropolitana de San Salvador, justo debajo del altar mayor del templo y dentro de un mausoleo que ostenta su nombre. El monumento fúnebre es una estructura de bronce que representa al cuerpo de Romero rodeado de 4 ángeles que simbolizan los 4 evangelios. Fue donado por la comunidad de San Egidio, cuyo consejero eclesiástico es Monseñor Vicenzo Paglia, postulador oficial de la causa de beatificación, y fue elaborado por el artista italiano Paolo Borghi. La cripta ha sido visitada por reconocidas personalidades, entre las que se encuentran San Juan Pablo II, el expresidente de los Estados Unidos Barack Obama y Ban Ki-moon, ex secretario general de la ONU. En el 1993, la Comisión de la Verdad, creada por los Acuerdos de Paz de Chapultepec para investigar los crímenes más graves de la Guerra Civil salvadoreña, concluyó que el asesinato de Monseñor Romero había sido ejecutado por un francotirador. En el 2004, una corte de Estados Unidos declaró civilmente responsable del crimen al capitán Saravia. El 6 de noviembre del 2009, el gobierno salvadoreño, presidido por Mauricio Funes, decidió investigar el asesinato de Romero para acatar un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2000. 31 años después del asesinato, se conoció el nombre del asesino de Romero. Fue Marino Samayor Acosta, un subsargento de la sección 2 de la extinta Guardia Nacional y miembro del equipo de seguridad del expresidente de la República, quien manifestó que la orden para cometer el crimen la recibió del mayor Roberto Aubuisson, creador de los escuadrones de la muerte y fundador de Arena, y del coronel Arturo Armando Molina. Marino Samayor Acosta habría recibido $114
por realizar esa acción. Marisa de Abuison, hermana de Roberto de Abuison, pero contrapuesta a su forma de pensamiento, creó años más tarde la fundación que promovió la beatificación del obispo salvadoreño. El 24 de marzo de 1990 se dio inicio a la causa de canonización de Monseñor Romero. En el 1994 se presentó de modo formal la solicitud para su canonización a su sucesor, Arturo Rivero y Damas. A partir de ese proceso, Monseñor Romero recibió el título de siervo de Dios. El 3 de febrero del 2015 fue reconocido como mártir por odio a la fe por parte de la Iglesia Católica al ser aprobado por el Papa Francisco el decreto de martirio correspondiente y promulgado por la Congregación para las Causas de los Santos. Por eso mismo, en consonancia con los procesos debidos, según lo estipula la misma Iglesia Católica, el 23 de mayo del año 2015 fue beatificado en la Plaza Salvador del Mundo. Poco más de 3 años, el 14 de octubre del 2018, fue canonizado por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en Roma. San Óscar Romero goza de las siguientes particularidades. Se trata del primer salvadoreño en ser elevado a los altares, el primer arzobispo mártir de América, el primero en ser declarado mártir ulterior al Concilio Vaticano II, el primer santo nativo de Centroamérica. Monseñor San Óscar Arnulfo Romero, 1917-1980. Su fiesta se celebra el 24 de marzo. Santo, arzobispo, promotor de la justicia social y mártir.